¿Te has preguntado cuál puede ser una de las primeras razones por las cuales nos da mucha dificultad bajar de peso? Muchas de las personas piensan que la diabetes aparece cuando están alterados los resultados médicos, pero la realidad es mucho más inquietante. Sucede que la diabetes o la enfermedad metabólica puede aparecer 5, 10, 15 o 20 años mucho antes, de manera silenciosa. Durante todo este tiempo, tu cuerpo puede estar acumulando daños, aunque tus exámenes de laboratorio salgan normales, y empiezan a aparecer algunos de esos síntomas que evidencian que tu cuerpo ya entró en un proceso de enfermedad metabólica. La fatiga constante, el hambre después de comer, la ansiedad por el azúcar y un cansancio permanente que te acompaña durante todo el día. Y lamentablemente acompañados de una grasa abdominal que es más que estética, es un síntoma de enfermedad metabólica. Muchas veces no es falta de voluntad, es tu bioquímica pidiéndote ayuda a gritos. Y aquí viene lo más importante. La mayoría de las personas creen que el azúcar es el culpable. Pero el verdadero problema es que una de las hormonas más importantes del metabolismo deja de actuar de manera adecuada en tu cuerpo, la insulina. Y al final de este video te voy a explicar por qué muchas personas hacen diferentes cantidades de dietas, pero continúan atrapadas en esa enfermedad metabólica. Soy el Dr. Rodrigo Cano y hoy vamos a entender por qué vivimos atrapados en una enfermedad metabólica silenciosa, en una obesidad y en un cansancio permanente. Lo primero que debemos entender es cómo funciona metabólicamente tu cuerpo. Cada que nosotros consumimos carbohidratos, especialmente aquellos de liberación rápida, como el azúcar, nuestro páncreas libera insulina para contrarrestar esos niveles de azúcar que se han aumentado en sangre. Imagina a la insulina como una llave que abre la puerta de las células para que pueda entrar la glucosa como fuente de energía. El sistema es brillante, pero aquí es donde comienza el problema. Hoy vivimos expuestos a 5 factores que aumentan el riesgo. Comer de manera constante, estar expuestos a ultraprocesados, los altos consumos de azúcares, el sedentarismo y el estrés crónico. Tus células empiezan a recibir energía sin parar y para defenderse es como si modificaran la clave de esa cerradura y en ese momento empieza a generarse un problema de resistencia a la insulina, tratando de evitar que ingrese más azúcar a las células. Pero el páncreas no lo entiende y se confunde y empieza a generar más insulina al evidenciar que hay más cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo. Y cada vez aumenta más la producción de insulina. Es como si el páncreas se volviera sordo a las necesidades del tejido celular, pero lo único que lee es esa cantidad de glucosa que él percibe en el torrente sanguíneo. Es como cuando se altera una comunicación. Primero alzas la voz, después gritas y después llegas a un momento en que se rompe toda la comunicación y el páncreas no entiende absolutamente nada de lo que está pasando. Eso es lo que los médicos llamamos resistencia a la insulina. Y aquí viene algo muy importante. Durante años, tus exámenes de glicemia en sangre suelen verse normales, pero tu páncreas está trabajando horas extras para poder controlar esos niveles de azúcar en sangre. Pero por dentro, el desastre metabólico ya comenzó. Hay un error común que solemos cometer los médicos, y es que cuando los pacientes nos consultan por ese cansancio y nos dicen que ya están comiendo muy poquito, que aún así no bajan de peso y que todos esos síntomas que acompañan la diabetes persisten. ¿Y dónde está el error que cometemos los médicos? Es que le ordenamos a los pacientes
medir la glucosa en sangre, un examen de azúcar en sangre o una glicemia en ayunas. Y no es ahí donde logramos identificar los inicios de la enfermedad metabólica. Lo que deberíamos medir realmente es los niveles de insulina en sangre. Esta es la primera alteración metabólica que podemos identificar los médicos cuando se está generando una diabetes o una alteración del metabolismo. Tu cuerpo ha continuado manteniendo los niveles estables de la glucosa, pero ¿a expensas de qué? A expensas de producir más insulina de lo normal. Y ahí es donde viene el problema. Al principio lo llamamos una tolerancia a la insulina, pero con el tiempo esa tolerancia se convierte en una resistencia a la insulina, que se genera muchos años antes de que en nuestro organismo aparezca la diabetes tipo 2. Te repito, las personas viven cansadas, con sobrepeso, sienten como si estuvieran bloqueadas. Y realmente eso es cierto. Tu metabolismo está bloqueado porque esa llave mágica que era la insulina para abrir las células ya no funciona. Esta es una respuesta adaptativa de nuestro organismo a las alteraciones metabólicas. Y aquí es donde aparece el protagonista de nuestro anterior video, la enfermedad inflamatoria crónica silenciosa. Si no viste ese video, te recomiendo que lo veas. Cuando las células ya no responden a la insulina y se desencadena esa enfermedad inflamatoria crónica, aparece el estrés metabólico. Y ese estrés metabólico genera un proceso de una cascada oxidativa que hace liberar las sustancias llamadas citoquinas que desencadenan todo ese proceso inflamatorio. Y ahí entramos en un círculo vicioso. Más inflamación, más resistencia. Más resistencia, más inflamación. Y lo más peligroso es que esto no solo afecta tus niveles de azúcar en sangre, empieza a afectar tu cerebro, tu capacidad cognitiva, empieza a afectar tu sistema circulatorio, empieza a afectar tu hígado porque se satura de trabajo, empieza a afectar tu rendimiento, empieza a afectar tu sangre y genera más estrés. Y ahí se cierra otra vez ese círculo vicioso, lo que nos termina llevando a la alteración del sistema inmune. Y ahí es cuando nuestro sistema de defensas no entiende, empieza a atacar sustancias que desconoce y genera más inflamación, pero también empieza a debilitarse y nos abordan otras enfermedades que son comunes en los diabéticos. Tu cuerpo entra en modo alarma. Hablemos de dónde se esconde el problema. Hablemos de la grasa visceral y hablemos del hígado, porque es ahí donde todo se termina concentrando. La grasa visceral no es solo almacenamiento de energía. La grasa visceral es un tejido metabólico que en este proceso termina alterándose y empieza a liberar sustancias grasas y empieza a liberar sustancias que van al hígado y lo saturan y se genera una disfunción hepática, lo que normalmente conocemos como un hígado graso. El hígado empieza a comportarse de manera normal, empieza a producir más grasa a su interior, empieza a producir más glucógeno, aunque no necesite más energía. De esta manera altera el metabolismo y así acentúa síntomas como el cansancio, los deseos de comer de forma constante, el sueño después de habernos alimentado y el estrés metabólico. Tu cuerpo tiene energía, pero no la usa de manera correcta. Es como si la tuviera secuestrada. Aquí quiero que prestes mucha atención. Tu cuerpo suele avisarte con tiempo y hay 5 señales fundamentales que debes tener en cuenta. La primera son manchas negras en tu cuello o en tus axilas. Eso es lo que los médicos llamamos la acantosis nígrica. El segundo es una pequeña cadena de cordones conformados por verrugas, también en tu cuello o en tu axila. El aumento de la grasa abdominal de forma progresiva, aún
en personas delgadas. El cuarto, la fatiga después de comer, el conocido coma posalimentario, ese sueño en el que entra mucha gente después de que se alimenta. Y el quinto es un examen de laboratorio que es de los primeros que empieza a alterarse. Empezamos a encontrar elevados nuestros triglicéridos y el HDL, que es la hormona protectora, está baja. Así podemos tener los niveles de glucosa normales, pero estos exámenes alterados son una alerta que suele acompañarse de una alteración en los niveles de la insulina. Por eso es más importante medir la insulina que la glicemia en ayunas. Pero como siempre, te traigo una buena noticia, y es que esa resistencia a la insulina o esa adaptación a la insulina tiene un control y está en nuestras manos. Hablamos de tu mejor aliado y no es una pastilla, son tus músculos. El ejercicio hace que consumas energía, especialmente el ejercicio de fuerza, hace que el glucógeno baje en sangre, incluso utilizando mecanismos metabólicos en los que no interviene insulina. Sí, el músculo es capaz de consumir glucógeno, de bajar el azúcar en sangre, aún sin necesidad de la insulina. Y esto es un beneficio porque nos ayuda a controlar la resistencia a la insulina, esa enfermedad inflamatoria crónica. Esa es la forma como el ejercicio muscular te ayuda a que duermas mejor, a disminuir ese apetito voraz a una hora después de comido, a controlar el estrés y a reducir la enfermedad metabólica más delicada, que es el estrés silencioso crónico. Si a eso le sumamos una proteína de muy buena calidad, le sumamos fibra de buena calidad, sueño de buena calidad, control del estrés, vamos a empezar a reducir ese proceso inflamatorio crónico que nos llevó a la diabetes y que luego se vuelve en un círculo vicioso donde esta diabetes aumenta más la inflamación crónica. No estás haciendo simplemente una dieta, estás reprogramando tu biología. La resistencia a la insulina no aparece de un día para otro, aparece durante años, con esa cantidad de señales que le estamos enviando de manera inadecuada a nuestro metabolismo. Pero también puede empezar a mejorar cuando cambias esas señales y las cambias en el tiempo, no de un día para otro. No te obsesiones únicamente con el peso o con la grasa abdominal. Empieza a observar tus niveles de energía, empieza a observar tu apetito, empieza a observar la calidad de tu sueño, empieza a observar cómo está ese nivel de estrés durante el día, porque recuperar esa sensibilidad a la insulina es recuperar tu energía, es recuperar tu metabolismo, es recuperar tu salud. Suscríbete porque en el próximo video vamos a ver cómo tu cerebro no responde a opiniones, responde a señales. Soy el Dr. Rodrigo Cano, a tu salud.